¿Te has dado cuenta que todo está más caro? ¿Qué país se salva del aumento tan alto de los precios, por ejemplo, de los alimentos y de todas las cosas básicas que necesitamos para vivir? ¿Estás en Chile? ¿Estás en Perú? ¿O en México? ¿Estás en Estados Unidos? ¿En Europa o Asia? Pues todos los países están pasando por esta afectación en sus economías. Y es que una recesión económica para este año es inevitable y además, escúchenlo bien, necesaria. Y precisamente hoy les voy a explicar por qué esto es así y por qué va a haber una crisis económica en este 2023. ¿Por qué es necesario que la haya para que nuestra economía goce de buena salud? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué podemos hacer nosotros para sobrevivir y protegernos de esta crisis? Pero recuerda darle like a ese video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando realice más contenido para ti. Mi nombre es Rafael Rondón y el día de hoy primeramente te voy a explicar cómo empezó todo. Y es que el mundo está avanzando poco a poco hacia una recesión mundial en el 2023 y parte del 2024. Y una serie de crisis financieras en los mercados emergentes y las economías en desarrollo que les podrían causar daños duraderos, según un nuevo estudio integral del Banco Mundial. Todo empezó con la crisis económica que sucedió en el 2008. Esta afectó grandemente a muchos países en el mundo, especialmente a Estados Unidos y a Europa. Así que para recuperarse de esta crisis, los bancos mundiales bajaron las tasas de intereses que, por cierto, se acercaron mucho al cero. ¿Qué significó esto? Que los bancos centrales pensaron que dejando el dinero casi gratis a las empresas y a los ciudadanos de a pie, estos iban a comenzar a invertir y a consumir para que la economía se reactivara nuevamente. Así que el funcionamiento era sencillo. Una de las cosas que hacían era imprimir dinero a manos llenas, y los consumidores y empresas lo volvían a gastar. Industrias como el turismo, la construcción y las grandes empresas de tecnología se beneficiaron de que por fin los consumidores volvían a tener dinero y podían volver a gastar más. Las empresas igualmente invirtieron en maquinaria, construir nuevas fábricas, invertir dinero en marketing, contratar más personal. Todo esto hizo que estas empresas se revalorizaran y que sus acciones subieran enormemente en la bolsa. Todos querían invertir en los grandes negocios de las empresas tecnológicas como Google, Facebook o Apple, mientras otros inversores decidieron optar por modelos de negocios más arriesgados, como Tesla, que en el 2018 aún no daba beneficios. Otros empezaron a especular en negocios o activos que no tenían respaldo, como muchas criptomonedas. Los bancos centrales apenas empezaron a percatarse de la situación. El negocio se le estaba yendo de las manos con tanto imprimir e imprimir dinero, y los precios estaban empezando a subir de manera exponencial. Y es allí donde los bancos decidieron hacer algo para evitar que la economía se sobrecalentara. Así que los bancos centrales de Estados Unidos y de Europa comenzaron a subir las tasas de interés, ya que subiendo los intereses de los préstamos, las personas tienen que pensarlo muy bien a la hora de endeudarse, quitando dinero prestado
y si no pide dinero prestado, la economía se ralentiza. Invierte menos en fábricas, en autos o casas. Esto al principio funcionó. La economía parecía haber mejorado sin estar excesivamente sobrecalentada. Sin embargo, llegó marzo del 2020 para romper con todo lo que se había hecho para poner al mundo de cabeza, y es que en pocos días surgió la pandemia del COVID en el mundo, paralizando las economías en todo el mundo y de un momento a otro. Solo podían producir las empresas de productos esenciales para el funcionamiento del país. El turismo se paró en seco. Todo lo relacionado con hoteles y servicios derivados cerraron y millones de negocios sufrieron las consecuencias de la pandemia. Los bancos centrales debían actuar o la catástrofe humanitaria era imparable. Esta vez, la meta era mantener la economía mundial a flote, aunque fuese con intervenciones artificiales, hasta que se solucionara la situación. ¿Y cómo fue? Muy fácil, volviendo a inundar la economía de dinero como había pasado en el 2008. Los gobiernos respondieron a las crisis anunciando grandes programas que iban a impactar el gasto público. Una muestra de ello es lo que hizo la Unión Europea anunciando los fondos de Next Generation, siendo esta una inversión de una fuerte suma de dinero para hacer frente a la pandemia. Estados Unidos de igual forma anunciaron grandes programas con un enorme gasto público, como un plan de infraestructura de $500 millones. Y por supuesto, este dinero se tenía que sacar de algún lado y sobre todo tenía que ser muy barato. Además, las economías necesitaban que, a pesar que las personas estuvieran en sus casas o de tener muchos sectores en la economía parados, la gente siguiera consumiendo y las empresas invirtiendo, y todo esto, señores, solo se podía conseguir imprimiendo dinero con unos tipos de intereses muy bajos, tanto que incluso pudiesen ser negativos. Al principio la estrategia le salió bien tanto a los bancos centrales como a los gobiernos. Las economías muy dañadas por el COVID consiguieron recuperarse en tiempo récord, y los mercados se recuperaron en tan solo 6 meses desde que empezó la pandemia. Y es que inyectar tanto dinero en una economía mundial que ya había presentado síntomas, que ya estaba recalentada, se iba a acabar apagando. Como dicen, pan para hoy, hambre para mañana. Todos esos dólares y euros que se imprimieron durante el COVID y que se introdujeron abruptamente en el sistema económico nos dejaría una gran resaca en forma de inflación. Es decir, con todo más caro y subidas de precio importantes. Pero este no era el único motivo por el que iban a subir los precios. Estábamos a punto de presenciar la tormenta perfecta. Pues, si ya hemos visto las políticas monetarias expansivas, es decir, a las bajadas de tipos de interés e impresión de dinero como una de las razones por la cual subieron los precios, ahora veamos las otras dos grandes razones. Otra es los cuellos de botellas en las grandes cadenas de producción. ¿Qué significa esto? Muchas industrias se vieron obligadas a pararse durante la pandemia debido al COVID. Es decir, muchas empresas que se encargaban de explotar las materias primas como la minería se vieron obligadas a parar, ya que las personas que laboraban en dichas empresas se enfermaron, o bien porque las autoridades de esos países no autorizaron que los trabajadores fueran a sus sitios de trabajo, teniendo como consecuencia una gran escasez de materia prima estratégica. Lo mismo ocurrió con algunos puertos importantes de China, que estuvieron bloqueados debido a los cierres y confinamientos. También hubo sequías, inundaciones que causaron escasez de alimentos a nivel mundial. Y como comprenderán, cuando hay escasez, estos producen un alta en los precios de los alimentos y todos los rubros. Por ejemplo, uno de los minerales que estaban escasos fue el silicio. Y como el silicio, como subió de precio,
todo producto que llevara este componente como materia prima aumentó considerablemente de precio. Ejemplo, con el silicio se fabrican fertilizantes y por ende, por supuesto, subió de precio. Y a su vez, esto hizo que subieran también los alimentos. Cuando subió el silicio, subió el precio de las ventanas o algo tan básico como las siliconas. Además, todos los microchips están hechos de silicio, así que también subieron los precios de los microchips y también de los aparatos electrónicos. En fin, un efecto en cadena. Y cuando ya pensábamos que lo peor iba a pasar, estalló la guerra en Ucrania y Rusia, trayendo como consecuencia que los combustibles aumentaran de precio. Al Rusia invadir a Ucrania, los países le colocaron sanciones a Rusia y muchas de ellas dirigidas con el fin de que Rusia tuviera dificultades para exportar su petróleo y gas natural. El problema estuvo es que quien compraba el petróleo eran los mismos países del occidente. Los combustibles cada vez más eran escasos a nivel del mercado internacional, por lo que también subió de precio el gas, el petróleo y de toda la energía subió aceleradamente, causando aún más inflación, haciendo el transporte a su vez más caro. Todo esto hizo que en la mayor parte del mundo sufrieran de una inflación en promedio de más de 9% en Estados Unidos y en más de 10% en la Unión Europea. La inflación no era tan alta desde hace 40 años y así es como llegamos al verano del 2022 con la inflación muy alta. Poco a poco se ha ido reabriendo las industrias a nivel mundial. Las empresas están produciendo nuevamente. China está fabricando nuevamente, Estados Unidos y la Unión Europea se están poniendo de acuerdo para hacer planes que aseguren el suministro de algunos componentes estratégicos, pero es insuficiente, pues el mayor de los problemas no ha sido solucionado. La inflación sigue y la subida de intereses ha sido uno de los más altos de la historia. Por ejemplo, los intereses de la hipoteca de una casa se han triplicado. Todo poco a poco pareciera estar volviendo a la calma. Hubo muchos despidos, pero poco a poco muchas personas que estuvieron en esa condición están encontrando nuevamente trabajo. Para controlar la inflación se necesita que la economía se pare un poco. El problema es que cuanto más tarde, más fuerte hay que frenar. Y cuando más hay que frenar, hay más riesgo que se den una gran crisis. La paradoja es que los bancos centrales tienen que mantener el equilibrio entre tasas de interés, es decir, subidas y bajadas, para que se equilibre el crecimiento económico y la inflación. Por eso se necesita una recesión para buscar ese equilibrio y nos ponga en una situación nuevamente estable. Por eso, sí o sí, la recesión se va a dar en el 2023 y parte del 2024. Entonces, ¿qué puedes hacer tú ante esto? Aquí te lo digo. Número 1. Controla tus gastos. No derroches en caprichos. Compra solamente lo estrictamente necesario. Segundo, no es momento de pedir créditos. Tercero, debes invertir con inteligencia a largo plazo. Recuerda que si te gustó este video te invito a darle like, a suscribirte a mi canal y activar, señores, esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un video. Sígueme a través de Instagram y te cuento que en mi canal secundario se llama Tu Amigo Rafa. Así es que si quieres ver contenido de viajes y muchas cosas más, anda a suscribirte y a ver videos en ese canal. Aquí en este canal nos quedaremos con noticias y documentales. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video.